¿Ya estamos? Hola. Saludos. Bueno, pues ¿qué tal? Saludos a todos. Muy buen día. Espero se encuentren todos muy bien. Estamos en una nueva emisión de Tantún Catún, retomando pues una serie de programas que tuvimos hace unos meses, en donde hablamos pues de diferentes temas, pero sobre todo iban encaminados a entender pues las dinámicas que se relacionan con la calendárica, con el patrimonio, con las ideologías que confluyen, ¿no? Hablamos del concepto de sincretismo, por ejemplo, en alguno de los primeros programas. Después hablamos de temas como el indigenismo, la visión hispanista sobre las raíces, en fin, muchos temas relacionados, pero siempre ha sido como la línea entender, ¿no? Hay temas que a veces llegan a confrontarse, posturas que llegan a confrontarse, entonces necesitamos a veces platicarlas para entenderlas y en vez de confrontarse, pues nutrirnos, ¿no? Con las diferentes posturas. Tantún Catún significa el tiempo de la promesa, es un concepto que también hablamos ampliamente en algunos de los programas, los invitamos a que los busquen en los canales de Iglesia Tolteca, me parece, Nación Tolteca también me parece que subieron, y pues ahí para que tengan a lo mejor un contexto relacionado a lo que va a venir con esta nueva etapa del programa. En esta nueva etapa, pues vamos a abordar textos sagrados, ¿no? Mayas, el proyecto tal cual, pues que se ha gestado en las comunidades, trabajando directamente con las personas que gestionan el patrimonio y que son herederas directas de estos textos y cómo se ha mantenido también pues vigente muchas de las celebraciones y muchos de los contenidos y tradiciones pues que son propias de los lugares. Y bueno, aquí tenemos de invitados en esta primer emisión a Moy y Jenny, que están allá trabajando. ¿Cómo están? Hola, bien, aquí listos para este programa. Sí, sí, pues la idea principalmente es platicar acerca de la experiencia que hemos ido acumulando y también cómo pues los temas que se van tratando eh, también llegan a tener, llegan a ser como una especie pues, de punto de vista, con lo cual podemos leer la realidad, ¿no? Esa siempre ha sido como una idea que ha estado ahí en el ambiente, y pues también contamos con la presencia de Frank, con la presencia de John, que pues también ha sido como una especie pues, de equipo que se ha formado para ir trabajando tanto en las traducciones como en el trabajo ya de visita con las comunidades, ¿no? Frank, ¿qué nos puedes Saludos, decir de esto? déjame, si me permites, déjame resumir a las personas que no conocen este programa algunos detalles. Tantún Cantún es un término, es una frase maya, aparece en los libros de Chilam Balam. Y la escogimos como nombre de este programa porque el concepto del tiempo de la promesa se refiere a la vivencia de los ciclos marcados en las profecías mayas. Ustedes saben que son profecías cíclicas, no son profecías sobrenaturales, pero aún así tienen una gran influencia sobre el pueblo maya y mesoamericano en general. Estas eran profecías de toda Mesoamérica, de todo el Anáhuac, no solo de los mayas. Una digresión: Anáhuac era la extensión territorial grandota y la extensión histórica también. Mesoamérica es el nombre que le dan los antropólogos hoy a su zona nuclear, es decir, centro-sur de México y Guatemala, obvio. Y todo esto está en un concepto todavía más amplio, pero ya eso viene para la clase de cosmología. Ahora, este programa es comunitario. Desde el inicio nos planteamos, Omey de hecho me planteó esta idea. ¿Por qué no tocar algunos temas que ya inciden directamente sobre las comunidades? Temas complicados. Temas que, digamos, no son la parte bonita de la cultura. Es muy lindo, por supuesto, estar viendo imágenes antiguas y comentando esto significa lo otro.
pero hay temas que nos involucran porque están vivos hoy. Y por lo tanto surgen las opiniones, como acaba de decir Omey, y surgen las controversias. Yo no le tengo ningún miedo a las controversias, me encantan las controversias y creo que es bueno a veces deslindar el terreno, saber dónde estamos. Pero por supuesto, quedarse en el plano de la controversia es una tontería. Hay que ir al plano de los consensos y de ponerse de acuerdo para hacer cosas. Sin no quedarse solo en las ideas platónicas, ¿no? Sino aterrizarlas, llevarlas a la práctica. Por otro lado, estos consensos hay que hacerlos sobre el conocimiento y eso implica las fuentes. Recuerden que nosotros estamos estudiando una realidad que no solo existe hoy, existe desde hace milenios. Y su historia y sus posiciones ante la vida, sus logros, sus aciertos y sus desaciertos también quedaron recogidos en las fuentes, fuentes históricas, fuentes arqueológicas, fuentes documentales, como les quieran llamar. Entonces, es importante entender este punto, porque no se trata de simplemente yo opino que no. ¿Has estudiado el tema? Si no lo has estudiado, no opinas. No vamos a confundir tener acceso a Internet, que eso lo tiene hasta el perro en este momento, con tener opinión. La opinión viene después de la información, después del estudio, y si es posible, después de la práctica. La tortequida es un asunto práctico, es decir, es un asunto de teorización y demostraciones, desarrollos ya en el campo, experimentales. Aquí tenemos a dos trabajadores de campo, Jenny y Moy, que se están enfrentando ya a los problemas reales. No es lo mismo verlos en una mesa que ir a una comunidad y ver desde la aceptación y el, digamos, hasta la maravilla que se genera, también el rechazo, la desconfianza, una serie de cosas. Y por otro lado, todos nosotros pertenecemos a una comunidad, no solo existen las comunidades nativas de América, hay comunidades de todo tipo. Así que ustedes que van a una comunidad maya pertenecen finalmente a una comunidad de pensamiento occidental y dentro de ella una comunidad muy específica, que es la de los teatristas y demás, que tienen sus propias ideas. Entonces, ustedes tienen que luchar con ustedes mismos para poder abstraerse y llegar al conocimiento puro, digamos, por decirle así. Y después de eso, luchar contra varias capas de resistencia para poder plantear determinadas ideas que ustedes han visto que son esenciales. Ideas que la sociedad no entiende o que acoge de maneras distorsionadas. Entonces, tenemos también a Omey, que es el coordinador de trabajo para la zona de Yucatán. Si este experimento desarrolla, agarra un poco más de organización, Omey va a tener que pasar a otra zona. Así que les estoy diciendo a ustedes, Jenny y Moy, que analicen la posibilidad ya no solo de ir a las comunidades, sino incluso de preparar monitores o facilitadores, o como les quieran llamar, para que lo sustituyan, porque ustedes no van a dar abasto. De eso pueden estar seguros. Nosotros estamos haciendo por acá un experimento que va hacia la zona náhuatl. Y ya estuvimos hablando, Omey y yo, que ese experimento puede que sea mucho más complicado que el de los mayas. Los mayas están organizados, son todavía un pueblo anahuaca, pero los nahuas, como recibieron la invasión en su pleno corazón, están totalmente quebrados. Ya ni siquiera se acuerda de que tenían un texto sagrado. Entonces esa va a ser una tarea más complicada más adelante. ¿Te parece bien, Omey, esta presentación? Para quienes no saben lo que es el programa. Sí, está perfecta. Sí, ya se complementó. Y sobre todo, pues sí, ahorita ya platicar, que nos cuente Moy, también John, ¿no? Del reciente viaje que se hizo Sí. por allá. Y también algo que me comentaron platicando igual con Moy, con Jenny, que allá los ven como los mexicas o sea, nos ven como nahuas. Al final de cuentas, nosotros somos del centro del país, pues, y en esa vertiente del altiplano, pues está la cultura nahua, ¿no? Los topónimos, ¿no? Todas las comunidades tienen esa tradición. Entonces, de alguna forma es un encuentro, ¿no? Y nosotros vamos con la bandera pues de la toltequidad, ¿no? De alguna u otra forma, sin ostentarla, obviamente, pero más bien algo interno, ¿no? Una visión de la toltequidad, del merecimiento, del macehual, ¿no? Del macehualistli, y eso es lo que va, pues, marcando la pauta en la interacción, creo, ¿no? Claro. Oye, Omey, fíjate que ahora que lo mencionas, también hay que tener en cuenta el bagaje cultural de cada cual.
Desde hace 2700 años, los mayas dividen el mundo en mayas y náhuatl, porque todo lo que venía de fuera venía a través de los náhuatl y no siempre era bueno. Entonces es un modo que ellos tienen de entender también la realidad. Pero bueno, pasemos al caso de Vicente, que no está presente, pero a ver si John nos puede platicar de cómo gestaron este último viaje y cómo le fue. Sí, sí, saludos a todos, bueno, contento de estar por acá y ver a Moy, a Jenny, aquí cerquita, de nuevo, a través del enlace, también saludos a Meg y Frank, y bueno, sí, nosotros somos extranjeros para ellos, es, pero notan y hay muchas coincidencias, entonces, ahí es donde la teoría se lleva a la práctica, entonces, eh, eh, les enseñamos lo que conocen ellos en palabras de origen náhuatl, pero ya mezcladas con maya. Les comentamos que tienen su origen en náhuatl y el significado. Entonces es lo que también fue primordial para tener este contacto con ellos. Por ejemplo, ellos se consideran Macehualó. Entonces, explicábamos, nosotros somos Macehuali, Macehuali es el Macehuali, el merecido. Ya empezamos ahí a platicar, entonces, nosotros más que nada, pues no vamos a enseñarles, vamos a aprender de ellos, y ellos pues, notan que no los vemos como un objeto de estudio, ¿no? Entonces, eso, pues, digo, somos iguales, pues nosotros tenemos cosas que hemos aprendido y pues ellos también tienen cosas que han aprendido, pero pues, también lo bueno, por ejemplo, en la zona maya es que tienen la conciencia de que hubo una invasión. No sé, en la zona náhuatl es un poco más complicado porque, o sea, para los actuales parece que no hubo una invasión, entonces pues, saben todo. Al Oye, menos John, algunos. Sí, dime. una pregunta antes que avances un poquito más sobre algo que acabas de decir. La pregunta va al respecto de lo siguiente. Nosotros no necesitamos identificarnos con ninguna organización para trabajar. Lo que estamos aquí lo estamos haciendo porque hay que hacer, al margen de cómo nos organicemos. Sin embargo, a mí me da la impresión que con los Cruzop ha venido bien que ustedes se presentaran como iglesia tolteca, ¿no? Sí, sí, exactamente, porque pues, por lo que les hemos explicado, es una herramienta que podrían usar y que necesitamos justamente para defender esta situación. Sí, pero al margen de la herramienta, yo me refiero a este hecho. Ellos se consideran una iglesia, la iglesia maya, la iglesia de Cruzop, ¿no? Y se me hace que les da comodidad, se sienten bien en tratar con otra iglesia y no con una institución cultural o directamente con el Estado. Sí, sí, o sea, además no somos arqueólogos, antropólogos, no somos del INA, que son los que principalmente se llegan a acercar y pues, los que, o sea, para ellos sienten que los han despojado. ¿Por qué? Porque si antes había piezas en sus comunidades, pues ahora la mayoría están ya en el museo, por ejemplo, en Cancún, hasta el rincón de la zona turística. Entonces, para ir a verlas, esas piezas necesitan viajar mucho. Primero llegar a Cancún, luego llegar a la zona turística, que ya es algo complicado, y de llegar en la zona turística, irse hasta el fondo, al rincón, donde están todas las piezas, ¿no? Y bueno, pues aquí, por ejemplo, les presento una pieza que está ahí en Carrillo Puerto, en el Palacio Municipal, que este es como yo le llamo como un condoy maya, porque bueno, tiene aquí su serpiente, rodeándolo, y bueno, tiene la cara, aquí muy, Tiene eh, una serpiente y la cara asimétrica, ¿te fijas? exactamente, sí. Y bueno, Lo pues cual es es un una de, problema que hay que enfocar. ajá, sí, sí, y eso está aquí en el Palacio Municipal al aire libre, entonces cualquiera tiene acceso, pero bueno, al menos la respetan,
porque no, no le han dañado, pero pues aquí está, quería, presentarles Sí le esta clavaron una imagen. cruz en un ojo por Sí, si sí, acaso, sí, ¿verdad? sí, al menos nada Bueno, más ha sido esto, esperemos que no pero lleguen bueno, las sectas y la destruyan. ajá, sí, sí. Y bueno, pues también, por ejemplo, esta pintura es una de las que más me gusta allá en Carrillo Puerto, del 93. Afortunadamente no la quitaron porque, había otra pintura que tenía muchos simbolismos y ya la quitaron, pusieron otra cosa con, cualquier cosa. Pero bueno, al menos esta no, esta fue del 93. Aquí vemos este hombre de maíz, maya, justamente refleja esto que pues, no les gusta a los mayas, que no se sientan como objetos de museo. Y bueno, este, otra cosa aquí, eh, que tienen en el texto, que no se perderá esta guerra, pero bueno, Es y un bueno, texto de Chilapa. ajá, Sí, 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 siempre aclaren esos detalles porque, bueno, tú lo conoces, pero el público en general no. sí, aquí en por ejemplo, este restaurante Maya, como tiene adornado, aquí al frente de la fachada, este me gusta mucho. Sí, Que bueno, tienen pasa a la zona Maya y encuentras eh, esa identidad, ¿no? Con ahí esos están en el símbolos. santuario, ¿no? Exacto, justamente entregamos esta copia de estas traducciones que hiciste. Ahí está don Cornelio, estamos en Carrillo Ah, Puerto. de la traducción del Choquén, Exacto. del manuscrito de Choquén, correcto. Y de Sí. todos. O sea, Ah, de todo. sí es el más grueso, el último que hiciste. Ya. Y bueno, sí, pues aquí justamente pues, vamos como iglesia tolteca, pues, tratamos con la iglesia Claro. maya. Entonces, en este acercamiento, ahí podemos ver a Moy y a Jenny también. Y estuvieron con nosotros entregando justamente este texto que bueno, se ponen muy contentos al poder, Oh, al poder leer, bueno, intentar leer. Ahorita les explicaremos más a fondo sí, aquí con otro dignatario también. Aquí está el mismo libro, también les veíamos, bueno, textos que manejamos chanca. nosotros y por ejemplo, aquí está el de Shokem, que se lo tiene Moy, y bueno, pues ahí platicando con ellos, este, justamente con otro dignatario, en otra zona, nos fuimos, ahí puebleando con Moy y con Jenny, y bueno, pues lo primordial, se ponen muy contentos al leerlo, aunque a veces no entiendan, lo que está ahí, pero pues, al ver escrito que, tienen ellos ahí, textos en maya, es, curioso que, en varias zonas, ahí ya rescatando una tortuga de la Oh, carretera, este, de ser aplastada. Es curioso cómo, aquí ya llegamos, por ejemplo, fuimos a ver la zona donde, en Choquén, donde se cayó la ceiba. Aquí está una esa foto. es la huella que dejó. Sí, Wow. esto está enfrente, Sí, y aquí ya llegamos a la iglesia de la Cruz Parlante, pero este es el hueco que quedó allá pero por lo en menos deberían bardear, ponerle una barda o algo, ¿no? nada Está más ras de tiene suelo. sí tiene bueno, hay como Sí, le como pusieron tipo algo. alambrada o, sí, al menos ya Sí, ya, no podemos acercarnos de ahí, ok. bueno, nada más el perrito sí se pudo acercar más, que nació, ahí nos asustó porque sí, ya se iba a meter ahí el cenote, entonces Sí. afortunadamente Jenny Y es y profundísimo ese Moy, cenote. sí, 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 está Se profundo, hay tragó el una árbol. zona, No dejó ni hay huellas unas, el árbol, me parece a mí, ¿no? no, 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 no se nota, del otro Es lado, enorme. sí, del otro lado se alcanza a ver que había otra cueva, que conecta con de acá, pero no se distingue nada.
Oye, ¿y qué les dijeron los moradores de allá de ese fenómeno? Sí, De que se hundiera la selva central. algunos lo ven como algo malo o como algo bueno, pero de que algo va a pasar, ¿no? Eso, eh, eso sí lo tienen presente. Nos decían como que esto de la ceiba es algo nunca antes visto. Eso quiere decir que algo nunca antes visto va a pasar. Claro. Que van a pasar cosas nunca antes vistas. Y nos decían que ha llegado mucha gente de otros lados para investigar pues lo que pasó con el cenote, ¿no? Y que llegó, bueno, dicen que llegaron gringos con drones, pero entonces la comunidad les dijo que no, ¿no? Que no les permitían meter drones ni acercarse, porque si pasa un accidente, pues, pues Sí, ¿quién será claro. responsable, no? Y eso todavía está quebrada esa capa de suelo, es un hecho. Sí, pero Pero, ha llamado mucha gente de otros lados. pero el simbolismo es tremendo, porque esa era para ellos la ceiba central. Y si la ceiba central se hunde, que no se ven ni las ramas, significa que se fue para el otro lado, para el inframundo. Y esto está muy fuerte. De hecho, me recuerda algunos versos de los chilames. Que conozcan, ¿no? Esos textos. Bueno, Sí. ya vamos a ir viendo a través de esos programas. Y aquí vemos la Cruz Tun, que bueno, no dejan sacarles Ah, ya, fotos ya. desde Sí. adentro, pero pues la sacamos desde afuera, ¿no? Sí. Y bueno, pues así en este recorrido, ahorita ya regresamos con Moy y con Jenny. Después ya nos fuimos allá, pasamos por varios pueblos. Aquí llegamos a Bacá o Vaca, no sé cómo se pronuncia. Llegamos Agua, allá agua. por Puerto Progreso. Hicimos lectura del libro. Esta es Escambó. Aquí le clavaron una iglesia que ya está abandonada Encima del, encima del, de de un la, zócalo piramidal, ¿no? ajá, exacto. Este, y bueno, pues así también llegamos a Mayapán, que ahorita está cerrado. Pues vamos así platicando con personas, buscando rastros de cultura que queden. También llegamos allá a Chumayel, para justamente también ver si todavía hay memoria en estos registros. Pasamos también por Maní. Y en Mayel saben que allí se encontró un manuscrito. Sí, sí, lo tienen presente, pero no tienen ni una copia. No hay un museo, no hay algo que No tienen los copia del manuscrito. identifique. No, no, no. Le preguntamos pues, si había museo y pues tampoco. Se No sabe hay. que allí alguien tiene un manuscrito, ¿sabes, John? Ajá, Se sabe, los antropólogos saben que allí alguien, alguna familia posee un manuscrito original fuerte. Alguna vez se vio y eso ya no se ha visto más desde hace décadas. Pero allí también se esconde algo. Luego debe haber gente que todavía tiene que sea una idea, ¿no?, del asunto. ujú, Pero luego no conocen el contenido de manuscrito de Chumayel. exacto. Sí, sí, y bueno, pues es parte del trabajo también que podemos ir contactando con personas para poder rastrear y poder ver. También en Maní, llegamos a Maní. Aquí justo en Maní, mira, es curioso esta pintura en un árbol. Aquí sí pueden ver, pintaron esta raíz como una serpiente. Aquí está la cabeza de la serpiente. Y mira aquí la viejita en un cenote que tiene a un niño agarrado de los pies y aquí otra niña. Está curiosa esta pintura. Sí. Y el cenote parece una boca, ¿eh?, con esas estalactitas que son como dientes. Ajá, sí, Sí, sí. Y por eso nos llamó interesante. mucho la ¿Sabes qué? atención. Ese es un tema que aparece mucho en el ritual de los backups. En la traducción real del ritual de los backups no aparece en la pseudo traducción que publicó la UNAM, pero sí aparece en la real, y eso me hace pensar que el tema de el recibimiento del niño en una cueva y su inmersión en el agua.
ese tema es muy, muy, muy presente ahí y me hace pensar que hay alguna tradición oral de eso. Sí. Sí, sí, es que llama mucho la atención. Y bueno, este es justo en Maní, entonces pues también tenemos que sondear por allá, este, a ver qué ¿Sabes qué nos niño es encontramos. ese? ¿Sabes qué niño es ese? ¿No? Ellos le llaman Naui, es decir, le llaman Can Ajau, 4 Ajau, es el niño calendárico por excelencia, y la serpiente es un gemelo. Claro, ahora sí lo identificas, ¿no? Sí. Está muy bonito. Son Ajau, sí, alas. Qué interesante. Y del otro lado también tienen alas. Es otra ala. Es como un ave de 3 cabezas. Ajá. Sí, pero sí tiene su rostro muy, muy Sí, son maya. Ajau. También queda memoria de lo que pasó aquí. Hay esta pintura. Aquí está cómo quemaron los libros, cómo mataron a mucha gente. Los recuerdan con esta pintura. Esta fue en el 2004. Sí, esa fue la quema de 1562. Ujú. Cometida por Landa, aunque dicen los chilames balames que lograron salvar muchísimos documentos. Lo que pasa es que no se sabe dónde están. En esa época no eran libretas de chilambalán, eran códices. Sí, justamente. Entonces es lo que también andamos buscando para ver si queda información. También pasamos por Tikul, Labna, ya aquí un poquito más rápido para poder platicar con Moy. Todavía sigue siendo el Labna. Este, aquí curioso, en este edificio, pues, pareciera que no hay nada relevante, pero si nos vamos aquí abajo, encontramos Sí, esta. Curioso cómo nos podemos perder así en detalles. Aquí está la misma cabeza. detalles de todo tipo. Aquí en el arco también con muchos detalles. Aquí hay como unas especies de ventanas que en el fondo tenían los tocados pintados. Aquí podemos ver este, Queda algo de pintura. No sabía que estuvieran pintados, fíjate, los nichos de la nave. ajá, sí, sí, aquí se ve un penacho, ¿no? Y pues aquí seguramente estaba la figura, la cabeza y todo lo que llevaba Xtlapac. Aquí podemos ver unas imágenes, estos shacks que están tremendos también. Sayil, aquí está Sayil. Aquí está, por ejemplo, tienen todavía escritura, ¿no? Llaman así Templo de la Escritura. Todavía aquí pues, podrían escarbar un poco y ver un poco más. Sí, Acá seguro. también pasamos por allá. Qué curioso Ajau, ¿no? Sí. Mira ese Teocuitla, qué interesante. Ajá, tremendo. Sí. Aquí estos voladores, Los como los Ángeles. de Bekbalam, también están ahí, pero estos están ahí en Caba. Llegamos también a Mayapán. Y al final también nos tocó justo lo que veíamos ayer con Vicente en este rescate que hay. Pareciera original esta pieza, pero nos encontramos con la artista que los hace. Es impresionante. Sí, Y los parece original. detalles. Imitan perfectamente el estilo. Y hasta la pátina y hasta el desgaste.
del dibujo. ¿Esa es una tableta o un vaso cuadrangular? Qué curioso, ¿eh? Qué curioso. Mm. ¿Son qué? ¿Qué es eso? Pues ahí pueden poner, no sé, ahora los vende como perfumeros, ¿no? Claro. Este, ¿Pero qué es un? No distingo bien qué es un recipiente o... sí, 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 aquí arriba Ah, tiene ya, ya, su ya. hoyito, entonces ya los, aquí por ejemplo, este es un silbato, Sí. igual y con bueno, aquí está la artista, Wow. están tremendos estos códices que está haciendo, también está haciendo reconstrucción de códices ya, pintados, pero sí se lleva más tiempo, ¿no? Entonces es lo que nos ha dicho que no. este, Y lleva estudio, porque los códices están muy desgastados. ajá, Entonces, no se vale inventar, hay que saber lo que hay ahí. aquí no sé si lleguen a escuchar. Yo escuché un breve ruido. Sí, sí, Ahí, aquí lo ahí. tocó un poco así brevemente Vicente. Entonces fue así parte de lo que hicimos en este viaje donde pues, también nos acompañaron Moy y Jenny. Entonces, pues hacemos contacto con las personas, conversamos, compartimos nuestros, intereses y bueno, algo de lo que comentabas, este, eh, afortunadamente en la zona maya se dan cuenta que hubo una invasión. Entonces, ellos están receptivos también con nosotros porque justamente no vamos por parte de una institución oficial. Entonces, pues gracias al esfuerzo que has hecho de traducir esta información, de los libros sagrados, pues, ellos están receptivos y pueden leer y tener ese contacto con la herencia que dejaron, ¿no? Claro. Entonces, pues afortunadamente eh, ven que estamos del mismo lado y podemos pues, estar en contacto con ellos. Y no sé si pudieran platicarnos un poquito, Moy y Jenny, de este contacto que realizamos por allá. Eso iba a pedirles ahora que platiquen ustedes como trabajadores de campo sus impresiones de todo esto y por qué lo hacen también. Sí, pues mencionar para empezar que para nosotros este viaje y el viaje que hicimos igual juntos más brevemente en mayo, fueron momentos culminantes del trabajo que hemos estado haciendo, no solo acá en la zona maya, sino el trabajo que hemos estado haciendo nosotros pues, en esta investigación, porque, este, por ejemplo, quisiera empezar como con la pregunta de ¿dónde se teje el trabajo comunitario y la toltequidad, ¿no? Porque la respuesta podría parecer un poco obvia, ¿no? Como que hay muchas personas que se dedican al trabajo comunitario y la concepción como que se da generalmente es que uno va a ir a la comunidad a dar una información, ¿no? A formarlos, a un poco una visión Claro. paternalista, ¿no? A ayudarles, o a extraer algo, ¿no? De ahí a extraer su Claro. cultura, a folclorizarlo, ¿no? Pero pues la experiencia que nosotros hemos llevado primero en Chiapas y luego acá ha venido de otro lugar, para empezar de una necesidad de investigar en nosotros mismos también estos temas como la identidad, como la raíz, ¿no? Como han venido primero como de una necesidad personal, entonces no ha venido de la necesidad de ir a enseñarles algo,
ir a enseñarles teatro, por ejemplo, que hubiera sido como tal vez algo lo más fácil, sino como la necesidad de ir a aprender, de buscar algo que que en un momento no sabíamos nombrar, ¿no? Hace unos 3 años que empezamos a entrar en las comunidades, pues solamente teníamos esta sensación que como mencionas, al principio, de ver en la zona centro cómo la cultura, la raíz está en un estado de devastación, ¿no? O sea, como nosotros lo veíamos. Observarlo en nuestra comunidad Ajá. primero, ¿no? Para nosotros mismos, como pensar en tu bisabuelo es, bueno, al menos en nosotros, si sondeamos en varias personas, pues es difícil, ¿no? Y bisabuelo, digamos, 3 generaciones, ¿no? Ahora pensar más atrás es como más complicado. Ya, de alguna forma, ya estamos asimilados como mestizos, ¿no? Y es algo que se te da en la educación. Yo recuerdo que en la universidad tuvimos varias discusiones porque queríamos como indagar sobre la raíz, ¿no? Y nos decían los profesores de la universidad como, es que ¿cuál es tu raíz? Y tu raíz es ser mestizo, ¿no? Tú ya eres producto de la mezcla y ya estuvo, ¿no? Tú no eres indígena, tú no eres originario, ni tú ya vienes y hablas, y es verdad, ¿no? Es verdad, también no, o sea, insistir en un purismo también no tiene sentido, ¿no? Pero invisibiliza el origen de las prácticas que ahora... Porque al final mestizaje es un proyecto que sigue, que continúa, ¿no? Que por suerte no ha culminado. Entonces, de alguna forma, asimilarlo como un proceso que ya terminó y del que nosotros somos un resultado, es asimilarnos como un resultado de ese exterminio de la cultura originaria, ¿no? Sí. Entonces, pues para nosotros al salir de casa era como una necesidad de ver esta guerra real, ¿no? Que es la colonia, o sea, yo lo llamo guerra no como alarmistamente, sino como de que sí hay todo un aparato cultural y económico y gubernamental que está moviéndose y en su paso tiene que arrasar y tiene que aplastar los valores culturales originarios, los valores culturales que no le funcionan, ¿no? Que no le funcionan en un sentido de que no sirven para vender o comprar, ¿no? Que es como la única lógica que Le funciona a este aparato, ¿no? A este aparato dominante. dominante. Entonces, salir de México, de la Ciudad de México, tenía la intención de buscar, es un poco como contrario, ¿no? Porque tenía la intención de indagar en nuestras raíces, ¿no? Entonces, pero no indagar como con los abuelos, con la tradición, o como en una cuestión étnica, ni en una cuestión, no sé, territorial, ¿no? Sino en una cuestión más allá, ¿no? Una cuestión más profunda. Y veíamos que en estas zonas mayas, empezando por Chiapas y ahora Quintana Roo, Yucatán, de alguna forma su cultura ha resistido más a este proceso pues, de borramiento, ¿no? Por llamarlo de alguna forma, a pesar de que se han enfrentado igual a las políticas del Estado-Nación que se fundó después de la independencia y que continúa, ellos han sabido conservar más elementos de su cultura, ¿no? Entonces, cuando salimos, para ir cerrando, íbamos a buscar eso, a buscar como lo nombrábamos en ese momento, como a observar prácticas de vida, o sea, prácticas en las que estas comunidades llevan su vida, que fueran funcionales para la vida general, ¿no? Para la vida de unos jóvenes a lo mejor citadinos, ¿no? Y que venían de la raíz, ¿no? Que no venían de la cultura dominante, sino que venían. Que ellos habían Práctica de raíz. Y puedo poner un ejemplo también de estas... Adelante, habla Jenny. Que es que cuando nos pusimos a investigar sobre nuestra raíz, por ejemplo, encontramos, y con otros compañeros y compañeras, encontramos que, por ejemplo, en la mayoría de nosotros, nuestros bisabuelos, algunos nuestros abuelos, hablaban alguna lengua, claro, alguna lengua como náhuatl o otomí o purépecha, y que había una especie de secreto en las familias de que eso no se contaba, ¿no? Como que hubo un tiempo en que eso no se podía decir porque era exponer a la familia a burlas, a discriminación. Entonces hubo un tiempo en que realmente eso no se podía decir y que entonces los bisabuelos pues ya no le enseñaron la lengua a sus hijos y así, y también ya no les enseñaron ciertas prácticas, ¿no? Pero que hubo otras prácticas que siguieron sobreviviendo y que observábamos en nuestras familias, ¿no? Que estaban vivas. Pero entonces veíamos esto, que ya había cosas que se estaban perdiendo, como que ya habíamos perdido nosotros, como la lengua y como, pues ciertas ideas, cierto conocimiento que nosotros ya nos habían,
pues ya no lo teníamos al alcance, ¿no? Entonces nosotros teníamos que movernos de nuestra comunidad, de nuestro lugar, para aprenderlo, ¿no? Para conocerlo, para entender cómo era, cómo funcionaba y poder integrarlo o no a nuestra realidad. Y fue como muy grato ver que al llegar en estas experiencias en las comunidades, había una conexión, ¿no? A pesar de los 1.500 kilómetros que separan a lo mejor la Ciudad de México de una comunidad en Chiapas, hay una conexión profunda, ¿no? Que tiene que ver con con la raíz, ¿no? Con una raíz común. Y entonces también hay una conexión en los problemas, ¿no? O sea, nosotros veíamos cómo, de alguna forma, ellos o muchos jóvenes allá en las comunidades anhelan como vivir citadinamente, y entonces en ese anhelar vivir como ven en las redes sociales o en los medios de comunicación, pues renuncian a su raíz, ¿no? Entonces el solo hecho de encontrarnos, por ejemplo, y decir, es que nosotros ya no tenemos raíz, ¿no? Y es que México es una ilusión, esta idea como del sueño de que ya la vas a armar en la ciudad y todo, y de prosperidad, ¿no? Porque en realidad, pues hay una pinche crisis de sentido que es cañona, hay un abandono de la cultura, de la vida, sí, a cambio del consumo, ¿no? Del consumismo, por llamarlo de alguna forma. Y entonces, para retomar un poco, nos encontramos en esas comunidades con muchas prácticas que ya hemos mencionado en algunos otros programas, ¿no? Como el temazcal, como el servicio, el tequio, como la organización comunitaria, ¿no? Como que es difícil ahondar en ellas, ¿no? Pero varias prácticas que nosotros llamamos prácticas como que aportan a la vida, ¿no? A la vida, ¿no? Y que son todavía el baluarte de la mayoría de las comunidades, lo que los mantiene unidas, ¿no? Lo que mantiene cierto sentido y que permite que no se maten entre sí, ¿no? Por ver quién es el mejor, ¿no? Son esas prácticas, pero les digo, que mantiene también, perdón, ciertas relaciones, o sea, que mantiene relaciones de vida, ¿no? Relaciones sociales, relaciones respetuosas. No solo con la comunidad, por ejemplo, relaciones con el monte, ¿no? Con el ambiente, relaciones con el territorio. Oye, ahora, una pregunta o observación. Estás tocando un montón de temas que dan para un montón de programas. Y yo quisiera hacerles unas preguntas específicas. Por ejemplo, ahora en lo que acabaste de decir, es que a veces ustedes tocan temas y hay que darle marcha atrás porque son cosas que no se deben quedar así en el aire. Acabas de decir, por ejemplo, cómo ciertas prácticas que todavía permanecen en ciertas comunidades porque ya se van perdiendo, ayudan a sobrevivir a la comunidad como tal. Y claro que cuando se pierden, se desmembra la comunidad. Yo te quiero preguntar, no ahora, porque este tema da para un programa, pero te quiero preguntar la experiencia de ustedes, les quiero preguntar. En aquellas comunidades que están siendo enajenadas de sus raíces por las sectas neoprotestantes. Tú te das cuenta que ese es todo un tema. Y creo que ya ustedes empezaron a sufrir ese tipo de encuentro, ¿no? Y las preguntas van a ser por este estilo. Primero, ¿qué han visto en el campo? Pro y contra de lo que han visto. Y vamos a trazar un posible desarrollo de esta segunda invasión cristiana, a ver a dónde lleva esto. En otras naciones de América, donde ha ocurrido un poco antes, digamos una década antes, es muy sencillo. Las comunidades se desintegran. Porque la gente, al recibir recursos o estímulos de una secta específica que viene del primer mundo, ya sabe lo que va a hacer la gente. Ya no quieren sus tradiciones. Y al perder sus tradiciones, pensando que van a encontrar el paraíso, en realidad se quedan en la nada cultural. Así que me gustaría que platicáramos de eso, pero para el siguiente encuentro, porque ya se ha vencido, de hecho, el tiempo. ¿Tienen algo más que añadir de manera inicial, para que el público sepa qué es lo que ustedes están haciendo? Sí, solo para ir como yendo hacia allá, encontramos en estas visitas a las comunidades estas prácticas, ¿no? Pero encontramos algo más que es como a lo que quiero llegar, que es que en los compañeros con los que logramos tener más cercanía en estas comunidades, incluso aquí en la zona maya de Yucatán y Quintana Roo también, en quienes empezamos a hacer esta investigación juntos, ellos también empezaron a investigar sobre su raíz y a cuestionarse sus propias prácticas, ¿no? Además de revalorarlas. Pero, por ejemplo, llegó un momento en el año pasado, creo, ¿no? Donde al volvernos a encontrar, a reunir, un compañero había seguido con la investigación, ¿no? Un compañero que es profesor.
Y él había seguido ya, una vez que nos separamos, siguió investigando él sobre su raíz, sobre su origen, incluso nos mencionaba esto de la quema de libros, ¿no? Que él se investigó que había un libro en su comunidad y que fue de los que se quemaron en esta quema de libros, ¿no? Sí. Y él nos decía, yo tengo ganas, o sea, quiero indagar, o mi proyecto es indagar lo suficiente para saber qué cosas son coloniales y qué cosas son originarias, ¿no? Y en ese momento, pues, en eso estábamos todos, ¿no? Pero parecía un poco inasible, o sea, un poco imposible porque están tan tejidas las cosas coloniales. A ver, dos preguntas para ustedes, dos preguntas sobre eso que estás diciendo. Entiendo por lo que acabas de decir que hay más personas también en labor comunitaria relacionadas con ustedes. Sí. Es decir, son un grupo más amplio, no solo ustedes dos. No, somos un colectivo nosotros dos con otros compañeros y con los compañeros aquí en Quintana Roo. Ya. Y trabajamos con el otro colectivo en Chiapas. Sí, pues hemos generado relaciones con otros Claro, colectivos. con gente. Platicando, pues, hay, ¿cómo se dice? Intereses en común. Ajá. Como que Sí. se ha vuelto una investigación común. Ajá. Ajá. Y cada quien la lleva. Y ellos están como ahí igual en espera como de más propuestas y nosotros. O sea, han seguido el lazo, por ejemplo, la última vez que pudimos juntarnos, reunirnos, somos como 20 personas. Ah, bueno. Nos encontramos los de aquí de Quintana Roo con los de Chiapas. Hicimos un encuentro allá y un encuentro acá. Y somos como unos 20. Es todo un movimiento. Oye, y otra pregunta. Al llegar a comunidades, ustedes me imagino que detectan dentro de la comunidad el grupo de interés cultural, ¿no? Sí. Sea un grupo, no sé, de teatro, el grupo del museo, algo así. Supongo que ese es el enfoque. Sí, bueno, en realidad es curioso porque, por ejemplo, allá en Chiapas, quienes son este grupo de interés son los profesores de las escuelas indígenas, Claro. son quienes tienen como más presente este valor de la raíz y el poder ver este conflicto, son los que están viendo esa transformación un poco desde afuera también, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí son sobre todo el grupo profesores, ¿no? En Chiapas. Y acá entonces, profesores de escuelas son un sector a tener en cuenta. Sí. Para la penetración en comunidades, ok. Ahí porque el movimiento de las escuelas bilingües y las escuelas indígenas Claro. así les dicen, es fuerte en Chiapas, pero aquí en Quintana Roo no. Entonces aquí en Quintana Roo el grupo ha sido más diverso en el sentido en que ha sido, pues sobre todo una familia de pescadores que se ha sumado a la investigación y ha sido en las iglesias, ¿no? Como ahora en este momento en las iglesias en donde son los grupos que tienen interés en los textos, ¿no? Pero acá, por ejemplo, no hay un grupo de teatro en Tulum, por ejemplo, no hay un grupo de teatro, ¿no? No hay como hay un abandono cultural más marcado en la zona de Quintana Roo y Yucatán que en la curioso, zona ¿eh? Y mira que Tulum ha recibido recursos. Sí, pero finalmente, oye, bueno, surgen muchas preguntas y también propuestas para este compañero que te pregunta cómo deslindar Sí, a eso era lo que quería lo llegar. sincrético, lo folclórico, los varios tipos de sincretismo que hay del original, y además el original también tiene su historia y tiene sus tesituras. Se hace estudiando, no queda más remedio. Afortunadamente ya hay una base de estudios suficiente como para que no llegue desde cero. Si empieza de cero no va a llegar a nada. Tenemos que aprovechar tanta gente que ha habido en los últimos 500 años con interés por mantener las raíces. También me interesa mucho el tema específico de identidad y raíces. Es decir, la identidad de ustedes mismos, la identidad mía, nuestro propio concepto personal de raíz, el concepto social a que podemos llegar, qué cosa es la raíz, y sobre todo el hecho de que una raíz no existe, no es tal, si no tiene un árbol al que sostener y una fronda que se proyecta. Por lo tanto, la inserción de la raíz en el contexto universal. Esto quizás en las comunidades no sea bien entendido o incluso lo rechacen, porque están luchando justamente contra la invasión universal de símbolos y de cosas. Pero no queda más remedio que darle desarrollo a la raíz, porque una raíz que no se desarrolla, que no crece, se muere. Así de sencillo. Ese es otro detalle que, bueno, ustedes ya lo saben muy bien, pero se lo digo a los compañeros en general, porque este trabajo comunitario no es comunitarista. Así que no se trata del culto a la comunidad, para nada. Todos nosotros tenemos nuestra propia comunidad. Así, y comunidad por comunidad todas son equivalentes. Se trata de ser prácticos. Es decir, a través de las comunidades se han conservado conocimientos que no son útiles hoy, que queremos incorporar a la actualidad y al futuro, si fuera posible. Y si además puede sobrevivir la comunidad e incluso si pueden articularse las comunidades otra vez en forma de Estado, en forma de nación, como era en un momento,
tanto mejor, ¿ves? Porque entonces va a haber un baluarte mayor hacia la cultura. Pero no se trata entonces de rendirle culto a las personas porque viven aislados. Es decir, no estamos estudiando insectos en un laboratorio. Estamos estudiando personas que viajan, que van a trabajar a otro país, que van y vienen, que participan de la vida finalmente a pesar de las limitaciones que puedan tener. Y que por lo tanto, si se les plantea bien, pueden entender, pueden llegar a entender. Por ejemplo, don Cornelio entiende muy bien la necesidad de expandir la cultura, de salirse de lo local. Él lo entiende a través de los textos de Chilambalán. Hablando con él, me lo dijo, miren, nosotros no tenemos un pensamiento étnico, tenemos pensamiento de Estado. Así me dijo. El Estado maya. Y por lo tanto, nosotros somos pluriétnicos, tenemos un montón de etnias y nos damos cuenta que lo que funciona para una, a lo mejor le funciona a la otra. Entonces hay que expandirse, hay que comunicarse. Y en el caso de los textos, está muy consciente de que es tan sagrado un manuscrito conservado allá en Carrillo Puerto, como uno conservado en Chumayel, como uno en Maní, como uno en Tizimín, etc. Es decir, se trata del texto sagrado. Si logramos abstraer los valores de la cultura, esa abstracción va a funcionar, tiene futuro. Si nos quedamos apegados a los detallitos, como por ejemplo, cómo se cultiva, ¿sabes qué? Nos están pasando por arriba. La tecnología está acabando con todo eso. Oye, Omey, ¿qué tú opinas brevemente para empezar ya en la segunda parte que va a durar poquito? Sí, pues yo creo que Se congeló. Se congeló, Omey. Bueno, se quedó congelado. Está bien. Sí, yo puedo hablar, nada más quería cerrar. Adelante, cierra. Retomando al principio, o sea, el momento en el Recuerda que que... el tiempo no se va a acabar, habrá nuevos programas. Sí. El momento en que nosotros nos tuvimos de frente esa duda, ¿no? ¿Cómo poder encontrar qué parte es de los diferentes grados de colonialidad y qué parte tiene un sentido original y un sentido práctico? Sí. En ese momento, digo, lo veíamos como algo un poco imposible, ¿no? Porque hablarles de las fuentes y del conocimiento Claro. que habíamos aprendido para ellos era un poco difícil creerlo, ¿no? Para poder, o sea, había una resistencia a entrarle a estudiar o sea, pues por muchas razones, ¿no? Porque siendo de esas comunidades han sido tratados por los estudiosos de forma discriminatoria, ¿no? Pero ahora, por eso decía que ahora estos viajes han sido un punto culminante para nosotros, porque ahora hay un arma, ¿no? Y ya la había pues también, pero ahora tenemos las armas que son las fuentes, ¿no? Las fuentes son esa herramienta que permite distinguir qué cosa, o sea, en qué momento se contaminó y de dónde y con qué sentido, ¿no? Claro. Entonces, ahora hay así como una forma de, así, que innegablemente, o sea, por ejemplo, de los otros chilames, puedes poner en duda su origen si no lo conoces, ¿no? Porque están menos al acceso en las comunidades, ¿no? Pero del chilam, por ejemplo, de Xoquén, quien lo tiene en sus manos, quien lo ve, o sea, saben, por ejemplo, aquí en la zona maya saben de dónde es, saben qué es ese libro, ¿no? Y saben que es un libro sagrado maya, ¿no? Entonces ahí no hay una mediación de alguien, de una institución, no hay algo que les haga desconfiar, ¿no? Y ahí y está bien cañón porque ese libro, pues tiene el conocimiento calendárico, tiene las claves para entender la cosmovisión, para recuperar la religión y hasta para recuperar la lengua, ¿no? Ya para cerrar, porque al final, no sé, nosotros somos extranjeros como se mencionaba al principio, ¿no? Acá, pero esa extranjería se puede saltar, se puede pasar, porque con la cultura, porque la cultura es una práctica, ¿no? Es práctica, la cultura es de quien la practica. Entonces, pues si puedes practicar la lengua maya y leer este libro maya... Claro, son dos pájaros, tiro. O si puedes hacer eso, pues, entonces... Pero además hay otro tema. ¿Tienes ahí el manuscrito delante de ti? Sí. Hay otro tema, ya tú tienes que haberlo visto. Cuando tú abres un manuscrito, ya no hay controversia. Ya que te van a decir, no es tu opinión, ni la del otro, ni siquiera la del viejito que viene por ahí. No es la opinión de nadie. Son cosas hace 500 años. Así de simple. Se aceptan o no se aceptan, pero no hay nada que controvertir. Así que te da una herramienta y te da un arma para trabajar la cultura. Exacto. Y también para bajarle los humos a quienes quieren treparse en su ego. A ver, léeme aquí. No puedes leer, entonces por favor, ubícate. Porque aquí nadie nace sabiendo. Y si tú renuncias a estudiar, estás renunciando a tu cultura. De eso se trata. ¿Ves? Ustedes estaban ahí presentes, ahora me enteré en una conversación que tuve con un guardián del conocimiento. A ver, hermano,
El conocimiento es de quien tiene interés por el conocimiento. No se trata de tus genes ni del pueblo donde naciste. Se trata de qué tanto te estás sacrificando por tu cultura. Eso no lo pierdan de vista, porque las comunidades tienen la fuerza del grupo, pero recuerden que mañana viene un predicador de cualquier secta y las desarticula. ¿Y por qué las desarticula? Porque viene con elementos de poder y los jóvenes van buscando el poder. Viene con un poquito de dinero para invertir en algo, generalmente hacen eso. Viene con una promesa, que es una mentirota, pero es una promesa finalmente, y la gente desesperada va detrás de la promesa. Viene con un libro en la mano y te dice que ese libro no lo escribió un humano, lo escribió Dios directamente, así que tú ya no puedes ir contra eso porque estarías yendo contra Dios. A ver, vienen con todo un aparato sumamente ya probado durante siglos y milenios, y claro que desarticulan una comunidad. Nosotros tenemos que aprender de esa gente. Por supuesto, no repetir lo malo que hacen, pero sí aprender de estrategias. Omen, ya te descongelaste. Bueno, veo que se fue Omen. Dios mío, ahora ya. Sí, sí, adelante. Aquí justamente a esto que estás comentando es algo que le decíamos a don Cornelio y lo entendió perfectamente, entonces ya Claro. en cada lugar a donde íbamos lo iba repitiendo. Llegan con su libro estas iglesias y dejamos de ser mayas. Entonces, nosotros necesitamos rescatar esto. Necesitamos tener nuestro libro y con eso pues, nos vamos a tener la identidad maya. ¿No? Y bueno, ya aquí para dejar de compartir la pantalla, nada más hacerles y también si nos pudieran compartir, Moy y Jenny, esta cruz, se las dieron ustedes y de dónde la sacaron y por qué el color, porque bueno, así la usan ellos, entonces es una, de estas convergencias, que hay en distintas zonas, lo podemos encontrar también en Oaxaca con las cruces verdes que hay, por ejemplo, y esta es de donde la sacaron y ustedes que hicieron la donación a la iglesia de la Cruz Parlante y ya ven que la tienen ahí atrás. ¿Les podrían comentar? Pues esta es una cruz de la comunidad maya Tzotzil de San Juan Chamula. Son las cruces que se hacen y que se usan en la iglesia maya de Chamula. Chamula, ajá. Y se repite en muchas regiones de los Altos de Chiapas. Como pueden ver, es una cruz. En el centro hay una flor que va creciendo y en cada punta hay un círculo con 5 puntos adentro. También Percibo que eso es un quincunce cuadrado. Es decir, están conscientes de que es un quincunce, de que es un teocuitlatl. Esa es la cruz cosmológica. Es decir, no es la cruz cristiana, es la cruz cosmológica. Y entonces Claro. un compañero nos la dio y vimos que... Es que ahí en Chicango Chamula hemos podido ser parte de la comunidad en el carnaval varios años, ¿no? Entonces la comunidad nos ha arropado y en un punto el encargado de nuestra cuadrilla dentro de la comunidad en el último carnaval nos regaló la cruz y nos regaló los trajes y nos dijo que él nos daba permiso de llevarlo a donde quisiéramos. Úsenlo, llévenlos a los museos si quieren venderlo, cobrar dinero con los... Úsenlo, ¿no? Entonces, para compartirlo, para difundirlo, para que pues. se difundiera esa cruz. ¿Y ustedes tienen los trajes rituales, chamulas? ¿Cómo? ¿Ustedes tienen trajes rituales, chamulas? Sí. Del carnaval, el traje de Mash, que es el personaje del carnaval. El del mono. El mono, el malvado, sí. El aporreador. Entonces, junto con los trajes nos dieron la cruz y nos dijeron que hiciéramos como lo que quisiéramos porque ya éramos de parte de ellos, ¿no? Para difundir la cruz. Pues tuvimos a bien llevarla ahí a la Cruz Parlante el 3 de mayo y nos impresionó mucho porque don Cornelio la identificó, ¿no? Y en el momento en que la tuvo de frente, se quitó el sombrero y la vio, ¿no? La vio, por un momento hizo silencio y la vio y la llevó ahí, ¿no? Oye, una pregunta sobre la cruz porque no distingo bien. Veo que abajo tiene una plata.
Sí. que nace de la tierra, además. Pero arriba, ¿qué tiene? La iglesia de... La casa. Pero La hay casa. Sí. hay algo curioso ahí que es la base. En la base hay ¿cómo se llama eso? Pues este tipo petate, como este ¿En la tejido base de qué? ¿De la de la cruz? iglesia. En la base de la iglesia. Ok, sí, claro, por supuesto. Los Eso símbolos no son está en la iglesia. una planta que crece abajo, un patio de petate, que quiere decir la autoridad, encima la casa y encima el quincunce. Oye, tiene mucha conciencia, no sé bueno, estoy seguro que los dignatarios, como se llaman, los sacerdotes de Chamula, entienden esto, ¿no? Pero eso es la cruz cosmológica por excelencia. Es el árbol del centro de la tierra, por eso ponen un árbol abajo, para que se sepa que no es la cruz cristiana, sino es el árbol, la ceiba central, con sus ramas. ¿Ves? Que al mismo tiempo representa los 4 rumbos. Y la casa es, digamos que la tierra es la materia, la casa es el centro de la tierra. En el Chilam Balam, en el libro de Bacabs, capítulo 2, van a encontrar una referencia a esa casa, que dice, ¿dónde está la casa? ¿En qué lugar está la casa? Que además está puesta encima de un pozo, ¿no? La casa divina donde se eleva el árbol y ese tipo de cosas. Me asombra que todavía mantengan un simbolismo tan claro de todo esto. Espero que los Cruzop entiendan este simbolismo, y si no, hay que decírselos. Una cosa que podrían hacer ustedes un día, trabajo comunitario y además central. Se ponen sus trajes, incorporan el estado que tienen que tener y diseñan una exposición de simbolismo de la cruz. Si quieren, hasta nos arreglamos para darles imágenes y cosas. Capaz que pueden hasta proyectarlas allí con un proyector o algo así, para que los mayas vean el historial de la cruz desde tiempos prehistóricos, ¿no? Y cómo ha ido evolucionando este presente y cómo su raíz finalmente es la religión antigua. Cualquier cosa de esa que se les ocurra, avisen, a ver si yo les busco imágenes y lo que sea necesario. Sí, gracias. Sale. Sí, pues de alguna forma llevamos esa cruz en ese momento y le entregamos como de nuestra parte como una especie de promesa también, ¿no? Como de hacer algo ahí, de ya sea mínimo ir a bailar con los mashes, pero Sí. si es posible hacer las lecturas, Sí. hacer algo con eso ahí, que no solo esté ahí la cruz, ¿no? Sino Me parece además muy auspicioso que la hayan aceptado y la hayan puesto en su altar central. Eso significa que están integrando, y capaz que algún día pueden hacer alianza otra vez la iglesia Chamula y Cruzop. Sí, una retroalimentación, ¿no? Sí, por lo menos que mutuamente se conozcan y se pongan de acuerdo para algo. Sí. Compañeros, Sí. Omey, ya te descongelaste por lo que veo. Adelante. Sí. Sí, tengo muy mala conexión. No, pues nada, ya rápidamente para pasar con la lectura. Las raíces, si no las atendemos, van a terminar con panfletos indigenistas o con idealizaciones nueva era. Entonces, la idea es textos sagrados, traducciones, cultura, difusión cultural, porque esa es la vía de en medio, ¿no? La que hemos visto, ¿no? Ya llevamos varios años en este tema y es lo que hemos ido viendo, ¿no? O se van por las cuestiones progresistas del indigenismo, de reivindicación de derechos y manejos políticos turbios, o se van con idealización y nueva era, muy, muy poco compromiso, ideas conspiranoicas, cuestiones así, y pues la energía como que se disgrega, ¿no? Es también que haya ese tipo de divergencias, pero nosotros estamos en otro camino y es a lo que le estamos apostando, y pues vamos a ir viendo pues, los frutos de esa siembra, ¿no? Sí, muy sintético, muy, muy bien. Quiero decirles una cosa, ahora viene una sección que va a ser muy breve, que es lectura directa de textos sagrados. Vamos a empezar con los textos mayas, porque el trabajo comunitario se está haciendo en la zona maya. Quiero decirles que desde mi óptica y los demás compañeros de la iglesia tolteca y en general fuera de la iglesia también, la óptica del movimiento es esta. Tenemos en nuestras manos algo que le pertenece a los mayas. Hay que devolvérselo. Así de sencillo. Que no lo hayan hecho las instituciones culturales del país dice mucho. Pero no tenemos que esperar por ninguna institución cultural. En el caso de que las instituciones culturales se interesen por esto, bienvenidas. Pero siempre conservadas, porque son instituciones criollas creadas por los hijos de los españoles. Y no es para hablar de España, en España también hay gente maravillosa, pero finalmente cuando vinieron acá destruyeron una civilización. Entonces, vamos a devolverles a los mayas su texto sagrado. Para empezar, terminando este experimento, iremos con otras comunidades.
Y no tiene sentido estar hablando del tema si no lo conocemos. Por eso en cada encuentro de estos hemos decidido leer un fragmento. Hoy les voy a leer el capítulo 2 del libro Pueblos. El libro de los pueblos, cuyo nombre... el libro de los pueblos es un libro de Chilam Balam. Su nombre real aparece en un texto de Chilam Balam, que es Chumayel 8:8, que dice: pedirán los extranjeros a los dirigentes de la tierra que se conviertan al cristianismo y les pedirán el libro de los pueblos, que eran los relatos históricos de cómo se conformó ese pueblo y cómo se integra la nación, y la nación cómo se integra al mundo. El libro de los pueblos más clásico es Popol Vuh, que quiere decir directamente es el libro del pueblo. Y empieza, ya saben, con la creación del universo. Y termina con el grupo más pequeño. Es decir, es una propuesta de integración. El libro de los pueblos de los yucatecos se conserva en cierta medida. Digamos que le faltarán quizás 2/3, pero lo que se conserva ya es bastante grande. Les voy a leer su capítulo 2, que dice así: he aquí el recuento de lo que ocurrió, las cosas que hicieron. Disculpen, me voy a poner otro bueno. Y reinicio. He aquí el recuento de lo que ocurrió, las cosas que hicieron, la relación de todo lo que pasó y lo que dijeron. Aunque no se entiende todo, con rectitud se escribe lo que pasó. Con corrección se expone y relata. No todo se perdió, ni se acabó, ni fueron destruidos todos los abundantes códices y los numerosos escritos por culpa de las traiciones de los guerreros y los gobernantes de las ciudades de los Itzáes, como Izamal, Aque, Uxmal y Mérida, y también por los señores de los Cowos, por las ventas y traiciones de los gobernantes y las concesiones de los guerreros. Lo que está diciendo en concreto es esto: las traiciones de la clase política y de los guerreros asalariados, al aliarse con los españoles, destruyeron la cultura. Pero no todo se perdió, se conservaron códices. Aunque ya no se manifieste su contenido ni se siga la cuenta de los catunes, de los ciclos, del calendario, en su momento volveremos a entenderlos nosotros, los de nuestro linaje maya. Comprenderemos el significado de las piedras. Las piedras significan las claves esotéricas, las piedras preciosas. Comprenderemos el significado de las piedras cuando se restablezcan los textos y sean aclarados sus sentidos. Las piedras también se refiere a los registros en piedra y en barro y demás que quedaron. Cualquier registro, esos son las piedras. Lo comprenderemos cuando los sacerdotes de esta tierra recuperen la cuenta del mecanismo de los catunes. Aquí encontramos una profecía. Se va a recuperar la clave del conocimiento maya cuando los sacerdotes de la tierra, lo que hoy llaman los dignatarios, aprendan calendario. Nuestro sacerdocio se perdió, pero no se perderá su antiguo nombre. Terminó por causa de los días y los sacerdotes que trajeron el sufrimiento y trajeron el cristianismo. Aquí encontramos una definición clara, que es casi de principios. El cristianismo trajo el sufrimiento. No se trata de los españoles, se trata del cristianismo. Iban más allá de las diferencias étnicas y conseguían ver las diferencias ideológicas. Ahí tenemos que regresar. Dice: nuestro sacerdocio se perdió por los muchos cristianos que llegaron con el verdadero Dios. Cuando dice verdadero Dios se refiere al nombre que le daban los cristianos a su Dios. ¿Ok? No una calificación de Dios. Pues ellos iniciaron nuestro martirio, iniciaron el tributo, iniciaron la limosna. La limosna a la fuerza quiere decir, tienes que pagarle tanto a la iglesia. Iniciaron la exigencia de vaciar la bolsa. Iniciaron las pugnas con armas de fuego. Iniciaron la exigencia de humillarse. Iniciaron el pillaje y el despojo. Iniciaron la expropiación por deudas. Iniciaron la deuda por falso testimonio. Con este recurso de la deuda por falso testimonio, los ibéricos se quedaban con los pueblos enteros. Le pagaban a gente que testimoniara algo. Iniciaron la desgastante disputa, iniciaron el doloroso martirio, iniciaron el pillaje y el despojo. Estamos viendo una posición muy clara. No hay medias tintas así. Un pueblo vino y despojó a otro. Y comenzaron los hijos, las hijas, los niños de los pobladores a servir como esclavos para los barbudos españoles y sus sacerdotes, a servir a los jefes, a servir a los escribas, a servir a los fiscales. Y mientras un gran sufrimiento agobiaba a los pobres,
aún estando tan afligidos, no les respondían, no los maldecían. Mientras esto pasaba, ellos devolvían su perdón al diablo, al anticristo. Aquí usa la frase anticristo y les quiero aclarar algo. Anticristo en maya significa anticristo. Anti quiere decir defensor o seguidor. Así que cuando dicen el diablo, el anticristo, está diciendo los seguidores de Cristo, pero al mismo tiempo están jugando con el concepto cristiano de anticristo, porque decían, tú me vienes con una enseñanza de Jesús que es así, 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 estás haciendo lo contrario. Así que tú eres un anticristo. Dice, mientras un gran sufrimiento agobiaba a los pobres, no les respondían. Mientras esto pasaba, ellos devolvían su perdón al diablo, al anticristo de los pueblos, al puma de los pueblos, el devorador, al zorro de los pueblos, el ladrón, a los insectos, al enjambre que chupa dolorosamente a los pobres más iguales. Vemos aquí una palabra náhuatl, no náhuatl. Náhuatl, una lengua anterior al náhuatl, clavada en medio de los chilames balames. Hay cientos de palabras en náhuatl dentro de los chilames que demuestra que en esa época no había el separatismo étnico que hay hoy. Hoy Mesoamérica está mucho más separada en regiones étnicas que antes de la invasión. Sigue diciendo, pero vendrá el día cuando lleguen las lágrimas de nuestros ojos a la casa de nuestro Padre Dios y baje la justicia de nuestro Padre Dios sobre toda la tierra. Es la voluntad de Dios. Regresará el Señor prometido de las arenas del corazón del agua para expulsarlos de la superficie de la tierra. Esta esperanza de redención todavía la tienen los mayas, como descubrieron hace unos años los antropólogos, que están esperando que a través del mar lleguen unos barcos de Inglaterra, otros dicen que de Francia. Ya se puede imaginar, no quiero seguir hablando de ese tema, pero todavía existe esa efervescencia mesiánica. Sin embargo, lo que está hablando aquí es, lo que está diciendo la profecía en realidad es esto. A ver, lo que sube baja. Así que por ahora están dominando, pero llegará el día en que se acabe ese dominio. Y si en ese momento estamos despiertos y tenemos las herramientas y estamos preparados, puede haber una emergencia cultural, porque también lo que bajó puede llegar a subir. Es como un árbol, ¿no? Que lo talas, pero se mantiene en la raíz, puede fructificar otra vez. Esto les quería leer. ¿Alguna cuestión, comentario o pregunta? Y con eso cerramos. Pues a mí se me hace interesante, aprovechando para los siguientes encuentros, a lo mejor si Jenny o Moy, que están en la comunidad y tienen contacto con mayas nativos que hablan la lengua, que hablen la otra parte, ¿no? Porque en el libro está la parte en español y la parte en maya. Entonces sería interesante pues también que las lecturas también se hicieran en maya y ver justamente las cuestiones del vocabulario que se van perdiendo y ese análisis pues del vocabulario. Tenemos que dedicarle al menos un programa a temas lingüísticos. Pero por lo pronto, si ellos leyeran, si puede leer la parte en maya, no lo van a entender. Igual que pasa ahora con todo el público. ¿Por qué lo leo en español? Porque imagínense, si lo leo en maya, ¿qué pasa? Luego, esto es un trabajo educativo lento. El resto del público no necesita aprender maya. Es como la Biblia. Tú no necesitas aprender griego, koiné y hebreo para leer la Biblia. Te basta con contenido, al margen de la lengua que se expresa. Pero para los mayas sí es importante la lengua porque estos textos matan dos pájaros de un tiro. Por un lado, el conocimiento de la cultura, pero por otro lado, el sostenimiento de la lengua, que es la principal bandera de identidad de cualquier grupo. Entonces, si tú quieres, le dedicamos un programa al tema específico de la lengua y a los choques que ustedes han tenido, porque ya me enteré que al leer algunas cosas resulta que no los entendieron o que a las traducciones no entendieron la traducción. De todo eso vamos a hablar. Y poniendo ejemplos concretos, por ejemplo, determinado pueblo dice, oye, pero esta frase no significa esto. No, vamos a ver por qué está traducido así. Porque obviamente yo tengo en cuenta el maya actual, pero también las etapas por las que han pasado el maya. Por ejemplo, en un templo al que llegamos, donde había más dignatarios, empezaban a leer el texto, pero bueno, luego se les veía en la cara que no podían entenderlo y lo pasaban. Y lo pasaban y lo pasaban. Claro, Entonces, claro. hasta que se acercó otro que, por los gestos que le hacían, ellos hablando en maya, se ve que pues, pensaban que él iba a poder, porque era el que más sabía. Entonces, agarró el libro, empezó a leerlo,
Dijo, no, no traigo mis lentes, no puedo leerlo. Entonces le acerqué con el teléfono las letras. Ah, aquí está más cerca, ya lo puede leer. No, no veo. Entonces es parte de lo mismo de Bueno, que les estamos cuesta lidiando trabajo con leer. eso desde a pocos. Hay que devolverle las escuelas a la cultura maya, no las escuelitas que que ha hecho el Estado criollo, escuelas de verdad de conocimiento maya a partir de sus propias fuentes. Afortunadamente se conservan los libros mayas. Con otros grupos, con otras naciones de Anagua, va a ser más difícil. Pero bien, respecto a lo que acabo de leer, los puntos claves a recordar sobre esto. A ver, los chilames lo tenían claro. Llegaron del otro lado personas con otra religión. No es que fueran de otro pueblo, porque eso es lo de menos, sino que tenían otra religión. Y esa otra religión aplastó, destruyó la religión nativa. Y no para bien. No es que hayan cambiado una cosa mala por otra buena. Es que cambiaron algo que funcionaba por lo menos bastante bien por la esclavitud. Este tema es para que respondan, si viene el caso, a los argumentos de los hispanistas que dicen que todo aquello de que invadieron, conquistaron, es una leyenda negra, que en realidad vinieron en paz y no destruyeron nada, eran amiguitos. A ver, el testimonio de las víctimas se conserva. Da igual lo que digan los victimarios. Ese testimonio no importa en un tribunal. El que importa es el de las víctimas. Y ese se conserva. Y hay que conocerlo. Y también creo que vale la pena mencionar que no nos basamos en el resentimiento, ni en el revanchismo, No, ni no, en no es ese eso. tipo de Para ideas. nada. Claro. De que pidamos disculpas, que el rey de España pida disculpas por algo, No para tiene que nada. ver con eso, hombre. No tiene que ver absolutamente nada con eso, pero hay que mencionarlo porque Sí. se puede malinterpretar. Mucha gente piensa que el proyecto de la Iglesia Tolteca es indigenista, que tiene ese tipo de reivindicaciones que Qué bueno que lo realmente digas. pues, no van por ahí. No somos Y, indigenistas. Denunciamos el indigenismo como una manipulación colonial. Así de simple. En América no había indígenas hasta que llegaron los invasores. Así de simple. Indígena en el sentido moderno de la palabra. Respecto a lo que dices, si me permite, les quiero dejar con una reflexión. Ahora se está planteando incluso que España debería devolver el oro. Así que se llevaron todo el oro que pudieron. Eso es un hecho. Oro y otros metales. Pero la pregunta es, ¿a quién se lo debería devolver? ¿A las naciones que crearon los hijos de los españoles, es decir, los criollos en América, o a las naciones originales, a las que fueron despojadas? Porque está bueno que extraigas el oro a los viejos y se lo dejas ahora a los hijos de los ibéricos en el continente americano, ¿no? Eso estaría genial para ellos. Pero ellos no fueron los despojados. España no le trajo un gramo de oro a ninguna de las actuales naciones de América. Entonces, ¿a quién se le debería devolver esa riqueza? y aunque se regrese, ¿en dónde se gastaría ese oro? En una empresa transnacional A ver, para no puedes devolverle su regresarles. riqueza a una nación si no reconoces la existencia de esa nación, así de simple. Y no hay ningún Estado criollo hoy que reconozca o se atreva a reconocer la existencia de las naciones nativas de América. No sé, apenas si son reconocidos como humanos, Apenas, supuestamente. mucho menos reconocer sus estatus políticos y sus estatus de organización que tenían. Por lo tanto, en mi opinión, todos estos jaleos que hay de reclamaciones y perdones y cosas así, es politiquería barata, politiquería criolla del tercer mundo. Esto no es la primera vez, esto se hace cada generación, hay un show de esto y finalmente nunca ha beneficiado a ninguna de las partes, pero coloca a personas en la política. Y también esto es un diálogo interreligioso de veras, por las ideas de que puedan surgir de la cuestión de la apropiación del cultural, ¿no? Derechos culturales, sí. Ajá, esto no va por ahí porque esto es un diálogo interreligioso, iglesia tolteca, iglesia maya, también son textos sagrados y en esa línea estamos manejándonos, ¿no? También por esas nuevas disposiciones legales que hay de apropiación Lo cultural. tenemos que tocar en algún momento. Es un tema que ya tratamos un par de veces, pero hay que volverlo a tocar. El tema de los derechos sobre la cultura está diseñado por el imperialismo, para empezar, y está implementado por las naciones, digamos, actuales, no por las antiguas naciones de América, para terminar de destruir a las comunidades. Es decir, esto es una cosa diseñada como parte del avance de la cultura occidental sobre otras culturas. No solo afecta a América, está afectando a todas partes de la Tierra.
Si nos quieren hablar de apropiación cultural por creer en los textos sagrados de Anáhuac, bueno, entonces creer en la Biblia es apropiación cultural, porque la Biblia se escribió en Palestina. Exacto. ¿Ok? Y si no nos van a tratar igual frente a un tribunal, debería haber testimonio de ellos para que quede claro que una cosa son los seres humanos que leen la Biblia y otra cosa son esos infrahumanos que creen en cuestiones mesoamericanas y sus comunidades. Este asunto lo vamos a tratar, este asunto es grave, este asunto envilece al Estado que ha aprobado estas leyes, este asunto está destruyendo comunidades, este asunto está destruyendo cultura, es un asunto complejo, no se puede esperar que los políticos lo entiendan, simplemente no se puede esperar eso, pues la cultura no es propiedad de los políticos, ni de los gobiernos, ni de los estados, la cultura es propiedad del pueblo. Pues sí. Y bueno, pues así iniciamos esta nueva serie de encuentros, Tantún Cantún, El Tiempo de la Promesa, y pues si alguien más gusta agregar algo o comentarios, a lo Sí. mejor por ahí. Quedan 3 minutos. Ujú. A ver, bueno, también para aprovechar para saludar y los comentarios que están muy buenos por acá. Aranjuez Yahuichok, también ella con respecto a lo que leíste, cuando leí esto me intrigó mucho saber qué reacción o comentario tendría un maya actual al escuchar esto. Es una invitación a dejar el cristianismo y regresar a la toltequidad, y no solo por la atrocidad que provocaron, sino porque es una profecía. Claro, y porque vale la pena. Es una, digamos, ideología superior, la toltequidad es muy superior al cristianismo en todos los sentidos. Entonces, vale la pena. Y la profecía es el segundo punto de lo que leí, eso hay que tenerlo en cuenta, no porque mágicamente vaya a ocurrir la cosa, las profecías no ocurren si no nos ponemos las botas y hacemos que ocurran, pero convocan la atención, sugestionan al pueblo y facilitan las cosas. Sí, Mónica Núñez, lo mejor que puede pasar a Shokem es que dejen el apego al tótem y se apliquen a rescatar el contenido de los libros. sin duda, sin Eh, duda. A Choqueña, cualquiera otra comunidad, el apego al tótem los destruye. El tótem, es decir, el ícono, el ídolo, eso es denigrante. Tienen que hacer un esfuerzo para entender los aspectos espirituales de su propia cultura, o la pierden. Mientras más apegado lo ves al tótem, más fácil es que los convenzan después los sectarios, porque son finalmente gente que está buscando su propio interés, y cuando viene un sectario y te promete cualquier cosa, pues van a ceder. Así que vamos a buscar dentro de las comunidades a las personas capaces de abstraer, no a las personas que están aferradas a lo que recibieron por el simple hecho de haberlo recibido. Y también Rita Ortiz, me encanta escuchar que este trabajo se está actualizando y que ustedes lo están compartiendo con nosotros. Pavel Duarte, saludos desde el actual sitio arqueológico del Palmar de Nicaragua, cuna de los enahuacas de Nica, Nanáhuac. Gracias por compartir. Mónica Núñez, los criollos hasta el día de hoy en la clase política no cesan en su deseo de tener su propio imperio, desvergonzados. La rapiña es lo que se les quedó como herencia ideológica. Ips también manda felicidades a Jenny y Moy, que ustedes junto con Frank y los compañeros están cumpliendo las profecías de la serpiente emplumada. También Sofía Giovanna desde Manzanillo, Colima, pregunta, he leído el libro de Chilam Balam de Shokem, me gustaría saber cómo aplicar esta sabiduría del tiempo actual o cómo se debe leer como profético, se me complica un poco. Para eso existe este programa, los espacios que nos van quedando. Se supone que el programa es un pedido de Moy que me llegó a través de Omei. Vamos a leer textos directamente y ver qué significan. Es como la Biblia o el Corán, son lenguajes arcaicos, no es a la primera, ¿no? Pero poco a poco vamos educando el oído, educando el entendimiento a ese tipo de lenguaje, a esas metáforas, y de pronto empiezan a salir las cosas útiles, las cosas actuales. Por lo pronto, estamos haciendo algo que no se había hecho en 500 años. Vale la pena. Y ya para cerrar también con los comentarios, también a Luis Mello, saludos, Abraham Estrada acá en Ciudad de México, Mati, hasta un abrazo allá a Argentina, Tomás Gutiérrez, Florentina Figueroa,
Juanma Lugo también, Paulo Franz, también, un saludo, Adrián Flores Barajas, saludos hermanos, me encantaría conocerlos cuando ande por allá, muchas gracias por su trabajo, él está en San Francisco, California, también, Mati anda por acá, y bueno, se nos acaba el tiempo, y mejor, si nos pudieran dar unas palabras ustedes por allá, chicos, Moy y Jenny. Pues tal vez solo retomar esto, bueno, al menos desde el teatro, que nosotros venimos de ese lugar más o menos, pues que la cultura y la identidad se practican, ¿no? Y que se construyen, pues son a base de la repetición, ¿no? Se tiene que repetir, repetir y hacer, se tiene que practicar. Claro. Y entonces, si solamente se queda en la mente, pues, si solamente se piensa, si solo se imagina, pues se queda en el sueño, ¿no? Entonces, pensaba en esto de llevarlo al ensueño, es practicarlo, ¿no? Es llevarlo a la voluntad. Sí, porque si no, también, si no la construyes tú, pues te le imponen la dominante, ¿no? Aceptas la Sí. dominante. Claro, o lo tomas o de todas maneras te agarran. Pero lo que está diciendo Jenny me dice algo también. En estos programas deberíamos hablar de cómo llevar a la práctica, porque otra persona hizo una pregunta similar, ¿cómo llevar a la práctica todo esto? Y el tema chamánico. Sí, es nahualismo al final, el teatro Nahualismo. es nahualismo, Sí. práctica nahuálica. Así es. Chinahue ya. Sí, Muy ya bien. para que podamos cerrar, nos pasamos Sí, un ya lo poquito, pasamos. pero vale la pena. También Sí, como fue el primer programa en con este nuevo esta etapa. orden. Entonces, pues igual se va a agregar a la lista de reproducción con los anteriores para que puedan tener acceso a él, y pues ahí los estaremos compartiendo también en YouTube y en las redes sociales. También, bueno, pues nada más mencionar que hoy es el Día Nacional del Maíz. Mira, Por ejemplo. Ah, sí, cierto, 29. qué buen tema para reflexionar un poco. A ver si lo volvemos a tocar, ¿no? En el siguiente encuentro. Sí, estaría bueno. Sí, está Va. bien. Pues sí, Bueno, terminamos. nos vemos. Gracias. Nos vemos. Chao. Adiós. Gracias a Gracias. todos, un abrazo. Pero creo que nos vamos a quedar.